Muy buenas noches, don Alberto. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches, encantado de estar con vosotros hoy. Sí, yo ya te he presentado antes, pero bueno, pues te voy a volver a presentar para que la entrevista quede así compacta y seria. Hoy el entrevistado es Alberto Ibáñez, es escritor y ensayista, doctor en Derecho y en Ciencias de las Religiones, y desde hace tiempo dirige su investigación a la historia de la cultura y la leyenda negra antiespañola, cosa bastante necesaria porque sigue viva, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sigue viva, como se demuestra todos los días, no hay más que abrir la prensa o oír las noticias dentro y fuera de nuestro país. Sí, eso, a ver, bueno, claro que es evidente que tiene un porqué, ¿no? Pero no es un poco, en fin, que la historia, hay mucho historiador que ha trabajado el tema ya, ¿no? Como para que sigamos basándonos Sí, en... sí. Bueno, la verdad es que es sorprendente. Es un tema, como yo siempre digo, es un fenómeno paranormal o paranormales, no lo sé, porque es verdad que es muy extraño. En términos lógicos no se entiende. España fue un imperio, dominó la historia, dominaba el mundo hace unos siglos, cosa curiosa tal como estamos ahora, ¿no? Pero es verdad, ahora parece que los dirigentes de la Generalitat y otras comunidades quieren borrar los reyes católicos de Sí, la historia, en fin, es lo que yo llamo el harakiri histórico-cultural, no queremos hablar bien de nosotros, hay también en fin, estadísticas que lo demuestran. El español es el ciudadano que tiene peor concepto de su país, o sea, que de sí mismo, ¿no? O sea, es un tema psicológico, sería para hablarlo también en términos de psicología social. Pero bien, yendo a la historia, es verdad que es sorprendente, porque España fue una potencia naval, tecnológica, cultural, podríamos entrar si quieres en eso, durante mucho tiempo, ¿no? Y lo sigue siendo su idioma principal, el común, el español, no es por casualidad que sea el segundo o el tercero más hablado del mundo, por algo será, ¿no? Algo será, aunque algunos quieran no hablarlo, es otro tema también, un fenómeno sí, sí. paranormal o paranormales. Pero durante mucho tiempo de verdad que no fuimos conscientes algunas personas, lo denunciaron, pero no se le hacía caso, digamos, el establishment, los poderes mediáticos o el discurso oficial. No lo hizo caso, pero hubo gente que lo denunció, ¿no? Desde Azorín y muchos más, ¿no? Y Varela, etcétera, ¿no? Tuvo que llegar un tal Julián Juderías, como bien sabes, a principios del siglo pasado, que con sus propios medios, yendo al Ateneo todos los días, investigando una investigación realmente increíble para aquellos tiempos, pues pone negro sobre blanco la leyenda negra y la demuestra. No es el único, el término sabes que es previo, de Emilia Pardo Bazán, Hmm. pero es el que la concreta, o sea, el que la concreta y estructura y la demuestra, con argumentos, con datos, con biografía. Y bueno, a partir de entonces, pues hay gente que se hace eco de ello, ¿no? Dentro y fuera. Lo que pasa es que todo esto ha sido ocultado hasta muy recientemente. O sea, ha habido anglófilos, digamos, ingleses, franceses, que incluso nos han hablado bien de nosotros, pero solo nos quedamos con los que hablaban mal. Bueno, entre los hispanistas, algunos los buenos y otros españoles, que también los ha habido, pues poco a poco se ha resucitado este tema. Y hoy yo creo que ya es un conjunto de autores, más de una docena de autores, que están todos los días, que ya están publicando libros sobre distintos aspectos de la leyenda negra, demostrándolo todos los días. Pero, como ves, por solo mencionar un dato, si estamos en el quinto centenario de Cortés, ¿no? y del Cano. Bueno, si vemos cómo se está aproximando la sociedad española y sus intelectuales o la clase intelectual a estos dos fenómenos, vemos que todavía hay mucho que trabajar. Bueno, sí, sí, yo creo que casi todo, ¿eh? Pero, porque en fin, basta con oír las declaraciones de López Obrador en su momento, que después parece que medio rectificó sobre Cortés y los españoles, o coger cualquier cosa que pueda decir la alcaldesa de Barcelona, que supongo que la estatua de Colón la van a tirar al mar cualquier día de estos por ser un genocida macabro, pues claro, uno ve eso y entonces no entiende nada, más que entender algo no entiende nada. Dice, es que esos tíos no leen, o sea, los políticos no leen, no saben nada. No preguntan, yo tengo que reconocer que estoy sorprendido, ¿eh? Bueno, yo creo que hay dos, vamos a ver, vos hay la causa profunda y la causa más superficial. La causa más superficial, después de analizar este tema durante años, es una conclusión. O sea, el vicio español Hmm. fundamental no es la envidia, sino la ingenuidad. Somos tremendamente ingenuos. Creemos que el mundo funciona de una manera cuando funciona de otra. Hoy estamos viendo ya por fin los anglosajones están quitando la careta y están demostrando que lo que defienden es su interés nacional, ¿no? Trump y Johnson
Johnson on Trump, en fin, que me parece una nueva versión de Stan Laurel y Ovie Hardy, ¿no? A ver, por fin los anglosajones han quitado la careta. Yo creo que eso, bueno, pero sí, en España no. En España pensamos que el mundo es un sitio donde si te portas bien, se porta bien contigo, que una serie de cosas que nos hemos creído que bueno, si somos buenos los demás nos quieren. Bueno, eso está bien para unos ámbitos, pero en la política internacional las cosas ocurren de otra manera. Aquí hubo una lucha cultural, casi a muerte, cuando Occidente, por casualidad, o sea, por casualidad no, porque España descubrió América, si no, Occidente no estaría donde está hoy, donde estaba hace tiempo, porque China y otras potencias podían habernos quitado el puesto de preeminencia, pero cuando España consigue que Occidente tome el puesto o retome el puesto de primera potencia, se plantea un problema en un momento dado. Oye, ¿qué cultura va a dominar en Occidente? Y bueno, el Imperio Británico tenía claro que esa batalla cultural había que darla. España nunca lo tuvo claro, porque España se quedó en los principios del honor, de la generosidad, y mientras que los ingleses inventaban la patente de corso, que es la primera patente que inventan, ¿no? Esa la piratería internacional. Por cierto, que los paraísos internacionales financieros siguen estando en los refugios de los piratas. Es muy curioso, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate cultural que ganan ellos. Hay que reconocerlo. Lo ganan porque son más listos, lo ganan también porque son más malos, pero también son porque son más listos. Y también, bueno... porque lo persiguen. Porque tienen conciencia de que eso es un tema fundamental, tanto aquí como sus herederos del norte de América, que luego, por cierto, salían. Es muy curioso porque Norteamérica, como bien sabes, nos debe su independencia, entre otros a Bernardo de Galvez, pero en fin, también la financiación que llegaba por Carlos III a través de barcos franceses, pero luego decide que el enemigo a batir es España otra vez más. ¿Por qué no? Porque, claro, era el que dominaba el resto del continente y van a por nosotros. Van a por nosotros por tierra, mar y aire, es decir, por la vía bélica, pero también por la vía cultural. Y eso se demuestra hasta cuando toman Cuba y Filipinas, se resucitan la leyenda negra. Y además, como bien sabes, el genocidio se produce un genocidio en Filipinas, pero lo hacen los norteamericanos. Pero de esto no se habla nada. Esto no se habla nada porque ellos dominan el discurso, dominan la propaganda, y nosotros solo hay una parte de España, esto como la aldea gala de Astrello Beris, pero al revés, que resiste a la ingenuidad, que es los separatismos vasco y catalán. Ellos sí que han aprendido la lección de lo que es importante, que es la propaganda, ¿no? Es la propaganda, y lo dominan, o sea, han invertido dinero, mientras que al resto de España, hombre, parece que ahora estamos como que despertando, ¿no?, de una languidez, pero seguimos siendo fundamentalmente ingenuos, por no decir otra palabra. Sí, yo diría la otra sin problema, pero más vale no decirla, sí. Se entiende muy bien ingenuo, sí, es verdad. Pero, o sea, entiendo la cosa. Pero, diríamos, ¿los dogmas de la leyenda negra cuáles son? Bueno, primero hay que diferenciar que hay una leyenda negra tradicional y luego, como somos tan ingenuos, estamos creando nuevas leyendas negras, constantemente, porque aquí el español es el único ciudadano cuyo mayor enemigo es otro español antes que un extranjero. Sí. Bueno, la leyenda negra tradicional se basaba en varias cosas. Una, éramos unos genocidas con los indios americanos. Bueno, eso es falso, pero es que además, ¿por qué se hacía esto? Pues para tapar las barbaridades que cometían otros. Aquí el imperio más genocida realmente de la historia ha sido el Imperio Británico, ¿no? Hay casos, bueno, no hay más que ver la población de indios que queda en Norteamérica, y los pocos que quedan son procedentes de la zona dominada por España, de las Misiones, etcétera. Y están encerraditos en reservas, ¿no? ¿Aún? En efecto, pero eso no lo critica nadie. Incluso ahora mismo se está resucitando la leyenda negra antiespañola, como bien sabes, en California han tirado la estatua de Fray Junípero Serra, etcétera, pero no cuestionan la invasión anglo-blanca, que fue la realmente genocida. O sea, si uno estudia la historia de Norteamérica al principio, el origen, cuando llegaban los ingleses, donde llegaban exterminaban a los indígenas. Los españoles no, porque quizás se cometieron excesos en el sur, por supuesto, como en cualquier conquista, pero en el norte no. En el norte se practicó una conquista más religiosa, más de misiones, más de convicción, más de enseñar agricultura y otras artes. Ellos lo aceptaron, y de hecho, como se sabe, Jerónimo se llamaba Jerónimo porque fue bautizado y hablaba español. Hay un artículo reciente de Luis Roca, pero en fin, es un tema bastante conocido, ¿no? Es decir, que los indios cuando tienen... Conocido por ti y por alguno más, pero por el gran público. En los historiadores... Desgraciadamente es gran desconocido todo esto, o sea... Bueno, sí, sobre todo en España, porque en España yo, como te dije, o sea, que yo no he estudiado la leyenda negra. Oye, y yo todavía me tocó Franco en el colegio, y fíjate que hubiera sido fácil, ¿no?, para incrementar nuestro orgullo nacional. Pues no, yo no estudié la leyenda negra en el colegio, en fin, es muy curioso. Pero en fin, los indios hablan español, y hay una
una cosa, una anécdota, ¿no? Que la primera versión de Fort Apache, John Wayne, habla con Jerónimo, creo que es, a través de un traductor mexicano. Luego lo quitaron, porque claro, Hollywood de pronto se convierte, ya no es una industria del cine solo, sino es el Ministerio de Cultura norteamericano. Sí, O sea, claro, esto es no solo el Ministerio de Cultura norteamericano, sino el Ministerio de la Cultura anglo-norteamericana, porque también defiende a Inglaterra. Las películas que hacen en Hollywood sobre los reyes ingleses es de unos medios, de una floritura que comparada con lo que mejor que hemos hecho, que es Isabel, aquí en España... Gran serie, por cierto, gran serie. Gran serie, pero con muy pocos medios. Tú comparas Isabel con los Windsor, por ejemplo... Sí, claro, no tiene nada que ver, claro. Es que el despliegue de medios que hacen ellos, los actores, cómo te meten doblada, está totalmente pensado para defender su cultura y siempre de rondón criticar la nuestra. Sí. Una parte fue la leyenda negra, la falsa leyenda de que fuimos peores que otros en América. Otra pata enorme ha sido la Inquisición. Esto es una cosa también muy curiosa, porque la Inquisición, fíjate, que han tenido, como siempre en España, otro hecho diferencial, es que somos el único país del mundo cuya historia la escriben los extranjeros. Aquí no hay los hispanistas, el único ser que puede hablar bien de España es un extranjero, porque ese, bueno, vale, como es de fuera, pues sí, pues vale, pero si es de dentro, no, estamos enseguida tachados de cualquier cosa terrible, ¿no?, de torquemadas, ¿no? Sí, pero sí. Henry Kamen, que ha escrito cosas muy variadas, a favor y en contra de España, ha hecho un estudio de las actas, porque los tribunales de la Inquisición tenían actas, hoy hay otros tipos de Inquisición cultural que no funcionan con actas, y como mucho, hubo 3.000 ejecutados. Como mucho, hay otros estudios que incluso reducen a 1.500. En toda la historia de la Inquisición, solo en Alemania hubo 30.000 brujas quemadas sin juicio previo. Y en Inglaterra no solo hubo brujas quemadas, sino católicos, o sea, perseguidos durante siglos, mucho tiempo, sí. Durante mucho tiempo, por no hablar de Francia y sus guerras de religión, ¿no? Pero de eso no se habla. Es curioso porque hace unos años Obama dijo que en un desayuno, estos que hacen una vez al año el presidente de los Estados Unidos, que los 3 grandes males de la humanidad eran la esclavitud, no sé si el holocausto, y la Inquisición española. O sea, en pleno siglo XXI era la Inquisición española todavía. No se menciona para nada bombas nucleares tiradas sobre población civil. Qué curioso, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿por qué es que no? Ese es otro que había que darle un curso. Bueno, es que es un producto, es un agente cultural. Es que todos los políticos de los países hacen dos cosas: defender su interés personal y de su partido, pero defender también su cultura, salvo en España. Sí, pero la puedes defender sin mentir, porque la cultura, la inglesa, la anglófila o incluso la norteamericana, tiene cosas muy buenas. Con lo cual no te hace falta mentir, saltarte la historia y cargarte la ciencia para eso. Que es lo que me molesta más, porque a mí que se digan cosas que ha hecho España que ha hecho mal, me parece perfecto. Lo que me sulfura es cuando uno tergiversa la historia o se la inventa. Eso es lo que me pone con los pelos de punta, probablemente por mi formación, porque aunque haga de periodista soy biólogo, y entonces estoy acostumbrado a tener que probar las cosas, ¿no? Son fruto es una ciencia empírica, con lo cual pues me parece que las cosas tienen que ser objetivas. Haces este experimento y sale tal cosa, y no sale otra, sale esta, ¿no? No sé, en fin, como sabes, la historia tiene una parte científica que se dedican a ello los congresos y demás, pero la historia también es un instrumento político y cultural porque forma el relato ideológico dominante de un país. La historia que te cuentas de ti mismo y de tus antepasados influye en tu autoestima. Es algo tan sencillo, es como una empresa, ¿no? Yo lo pongo siempre el ejemplo, un país es como una empresa, es como, pues no sé, Coca-Cola o el Corte Inglés, ¿no? Imagínate que el Corte Inglés estuviera todo el día diciendo que Ramón Areces era un sinvergüenza, pues hombre, no tiene sentido y venderían mucho menos. O sea, que las vergüenzas se ocultan en casa y se vende una imagen lo más de humor. Y ya los competidores se ocuparán de criticarnos. O sea, a mí no me parece mal, o lo entiendo, que nuestros adversarios y competidores nos critiquen. Lo que no entiendo es que nosotros no nos defendamos y que además asumamos acríticamente ese discurso, ¿no? Sí. Pues, la Inquisición seguimos diciendo que la Inquisición es un terrible cosas, seguimos diciendo que somos los que más judíos han expulsado, cuando es falso. España cuando expulsó a los judíos, que además fue una expulsión a medias, porque fue que se fuera el que no se convirtiera, de hecho casi todos los asesores de los reyes católicos eran judíos. Bueno, ya había habido 5 grandes expulsiones en Europa, de las que nadie menciona. Otro ejemplo, ¿no? Más. Y luego, como te decía, hoy hay unas leyendas negras nuevas, ¿no? Exactamente.
que voy a hacer muy brevemente referencia a ellas. Una es que España nunca ha existido como nación, Cataluña y País Vasco sí, y desde hace tiempo, pero España no. Está España bien no, eso. España. Está bien, sí. Bueno, esto lo asumen algunos políticos y historiadores y de puede cierto estar pedigrí. y puede estar en algún libro de texto, ¿eh? No, por supuesto, No, por no te supuesto. O sea, extraña nada. como muchos seríamos, como sabes, una nación de naciones, Sí. que eso ya decía Gustavo Bueno, que era, en fin, como una ración de raciones, ¿no? O sea, no se sabe muy bien qué es eso, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Si nos comparamos con nuestros países, siempre, lo que hay que hacer en historia siempre es hacer historia en contexto. Cuando digas una cosa mala de España, puedes decirla, pero pregúntate antes qué hacían otros en parecido tiempo y lugar, ¿no? Claro. Para ver si eso tiene sentido. Es decir que España no ha existido es decir que Francia no ha existido, que no ha existido Alemania, que no ha existido Rusia, no ha existido nadie. Porque realmente, en fin, depende cómo tomes el concepto de nación, ¿no? Pero eso es falso. Evidentemente, España como nación cultural ha existido, como sujeto de identidad ha existido hace mucho tiempo, y como nación moderna, pues en 1812 queda reflejada en la Constitución, ¿no? Pero bueno, es otra leyenda nueva, es que la Reconquista no ha existido, también. Tampoco. O sea, tampoco. Estuvieron 7 siglos aquí los árabes y fueron una ONG que vino aquí. Bueno, por supuesto no hubo ningún tipo de desastre ni Almanzor, pues también era un tipo brillante y pacífico, un Gandhi verde. Propuesto al premio Nobel, de hecho, en su época. Sí, bueno, de hecho, sabes que tiene 3 estatuas. Es curioso porque tiene 3 estatuas en España. Almanzor, ¿no? Nosotros siempre ponemos estatuas a los que pueden hacernos más daño, y luego a los nuestros, para poner una estatua de Blas de Lezo en Colón ha habido que vérselas y deseárselas, ¿no? Sí, bueno, y tampoco ha existido. Bueno, espera, igual la tiran un día, porque claro, por eso, que seguramente sea... Como a alguien se le ocurra decir que era franquista, tenemos un problema. Hombre, además siendo vasco y español, pues sabes que tienen mala prensa eso, no sé, eso parece que era imposible, cuando sabes que el nacionalismo vasco no existió hasta principios del siglo XX. O sea, es una cosa que, claro, se han cambiado totalmente el relato, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es otra de las leyendas negras, ¿no? Que, bueno, decir, bueno, lo de los árabes, bueno, somos árabes. Bueno, hay estudio genético, de genética de poblaciones, que eso es una ciencia, donde dice que en la actualidad el 10% de nuestra sangre es morisca. ¿Sabes cuánto es nuestra sangre judía? El 25%. Toma. Es decir, tenemos más sangre judía que morisca, aunque expulsamos a los judíos. Esto es una cosa que alguien debería explicar. Sí. También explica que no hay grandes diferencias genéticas entre el norte y el sur, entre otras cosas porque el norte repobló el sur. Sí, exactamente. O sea, que tampoco tiene ningún sentido todas estas, análisis racistas, más o menos supremacistas de tanto el nacionalismo vasco como catalán. No tiene ningún sentido porque España ha sido una fusión de pueblos como el resto de países, por cierto, ¿no? Sí. Y después el sur ha repoblado el norte. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, claro que en una ciudad como Hospitalet, el barrio más importante se podría llamar perfectamente Murcia II. Bueno, y efectivamente, y luego eso nos agradece, porque aquella gente, no es que cuando Franco era tan injusto, pues resulta que la zona más rica de España eran las perseguidas, ¿no? Sí. Y las que habían favorecido la guerra del bando nacional, pues eran las que exportaban inmigrantes, cosas muy curiosas. Pero bueno, hay otra leyenda por ahí, que somos el país más machista del mundo, tampoco se sostiene, es decir, sí, somos el país más machista del mundo. Bueno, pues somos machistas como el resto, sí, pero además menos que el resto. Es decir, hay una cosa que decir porque es así. Y hay un autor, Javier Santamarta, que igual entrevistas algún día, que ha hecho un libro sobre las grandes mujeres españolas. Bueno, te quedas alucinado, ¿no? Sabemos que tengo la primera almirante de flota fue española, la mayor reina fue española, la primera catedrática de retórica fue española, etcétera, ¿no? Hemos tenido heroínas que han salvado pueblos, en fin, vaya Pita, Agustina de Aragón. España no ha sido más machista que el resto. No es que no hayamos sido machistas, pero no más que el resto. Y hoy lo seguimos siendo mucho menos que el resto. Pero bueno, eso es otra leyenda negra, el macho, ¿sabes? Que viene en la ópera de Carmen, en fin, ese prototipo del hombre que domina a la mujer, cuando aquí siempre la mujer mandó en casa, casi siempre, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y la última es que España ha sido, es y seguirá siendo eternamente franquista. Esto es otra leyenda negra que no se puede uno quitar. Es decir, tú puedes tener la transición más modélica de la historia, puedes estar considerada entre las 20 mejores democracias del mundo, puedes tener menos condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que Francia, Italia, Alemania, etcétera. Sí. Da igual. España va a seguir siendo franquista.
¿Por qué? Bueno, pues porque seguimos en la propia ingenuidad. Es decir, cuando la historia se utiliza ideológicamente, hay que tener cuidado de que eso no destruya a la empresa, no destruya a la empresa y no te haga menos competitivo. Lo que pasa que no nos conceden euroórdenes. Hombre, claro, si estás sembrando por el mundo que España es un país franquista, cuando es falso además, todos lo sabes, pues hombre, la gente de Flandes que todavía recuerda al duque de Alba, otra falsedad, porque, bueno, se podía hablar mucho de aquello, bueno, pues no te da el orden, ¿no? O sea que todo está conectado, como ves, y todo es forma parte de un entramaje que yo no quiero llamar conjura, aunque lo he llamado, pero bueno, por lo menos sí que hay algo para pensar, ¿no? Sí, sí, pero entonces ahora viene lo que me interesaba más de preguntarte, que es, claro, frente a esas cosas hay muchas maneras de combatirlas, pero una probablemente sea publicando muchas cosas de verdad sobre esos temas. Entonces, en el caso de un pobre programa de radio, que es mi caso, lo que quiero hacer este año es poner más énfasis en entrevistar a gente que sepa exactamente de todos esos temas para poner lo que podríamos decir el punto sobre las is. Que como mínimo se sepa exactamente lo que pasó por gente que estudió lo que pasó. Y ya está, porque no hay mucha más manera de combatir la falsedad que con la verdad, creo yo. Bueno, evidentemente, ahora por lo menos parece que estamos, unos cuantos, todavía estamos como cuando Napoleón invadió España, ¿no? Estamos en guerra de guerrillas. Todavía lo que es el ejército regular no está reaccionando, ¿no? Pero sí que es verdad que hay guerrillas, hay lobos solitarios también en esto de la guerra cultural, que es una guerra cultural realmente. Sin ninguna duda. Y para que es una guerra de fondo, porque las guerras culturales, al final lo que es el cerebro, la inteligencia, la cultura, marca el futuro, ¿eh? En efecto, marca quiénes somos, marca la autoestima del país, que son puntos del PIB, como digo. No nos engañemos, porque la gente se cree que no es eso, pero es eso, ¿eh? En efecto. Además hay interés, no sé por qué, pero históricamente hay interés en que España no vuelva a ser una gran potencia, tanto dentro como fuera. Lo más increíble es que seamos nosotros nuestros mayores enemigos. Pero evidentemente hay que reaccionar. ¿Y qué hay que hacer? Pues hacer lo que hacen ellos. Realmente es imitar lo que hacen ellos. Por supuesto que los medios de comunicación tenéis una responsabilidad muy importante. Ojalá que los grandes medios de comunicación tomaran nota de este problema. Luego está el mundo de la educación, los libros de texto. Claro que es clave eso. ¿Quiénes son los profesores? ¿Cómo se llega a ser profesor en España? ¿Qué ideología domina ahí? Tal, bueno, también en la universidad, es evidente, en la universidad pues también está el tema, y luego pues nos queda el mundo editorial. Es verdad que el mundo editorial, pues ahí que también hay que publicar, y todo esto es un continuo. O sea, yo creo que cada ciudadano español es un agente cultural, es el que puede defender en un bar, en la familia, oye, esto, mira, es de otra manera, ¿no? Así que todos somos un poco responsables y en nuestra mano está darle la vuelta a la tortilla, aunque es difícil porque el relato dominante está ahí y todavía está ahí. Sí, y todavía hay mucho dinero detrás para que siga ahí, ¿eh? No, y la sensación que da es que los que os dedicáis a lo contrario, es decir, a buscar, a publicar, a buscar, a investigar, etcétera, sois la resistencia. En efecto. O sea, sois o como resistencia o como catacumbas. Hay una duda si usar un término o el otro, pero es muy parecido. Es decir, tenéis en contra todo el ambiente. Y a mí me extrañaría que los medios de comunicación os dieran mucha voz. Me extrañaría, porque no se está dando, ¿no? Entonces, si dices una salvajada o una tontería, no salvajada, como López Obrador, evidentemente abres todas las portadas, pero si haces un estudio sobre exactamente quién fue Hernán Cortés, pues puede salir en la crónica de libros, ¿no? Ahí en pequeñito. Bueno, es verdad, el tema es que al final, poco a poco, la gente ahora mismo, por ejemplo, por primera vez, hace poco, ¿no? El Ministerio de Exteriores ha hecho una especie de escrito sobre cómo reaccionar al separatismo, ya lo han denunciado en el Parlamento. O sea, ellos no se cortan un pelo, ellos van al cuajo. Y algún tonto útil, pues dice, pues se les apoya o les consiente, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Pero bueno, por primera vez, quiero decir, con Borrell yo creo que sí que se ha hecho cosas que tenían que haberse hecho antes, ¿no? Sí, pero mira, el mismo Borrell que hace lo que hace, pues al famoso embajador, creo que era en Estados Unidos, al cual porque se enfrentó a, no sé, creo que era a Torra en un discurso que hizo en un acto, lo cesó la semana siguiente.
Bueno, bueno, no recuerdo ese dato, creo que en algún caso sí ha apoyado No, no, lo apoyó abiertamente, es más, incluso mandó lo a apoyó, todas ¿no? las cancillerías, Sí, diríamos, por eso, que un eso es lo que yo poco tenía la recordado. explicación de lo que había hecho este hombre, pero lo cesas a la semana que viene por una cuestión política. Hombre, pues igual puedes pensar que es mejor aguantar unos meses, no fuera caso que pareciera que estás dando una de cal y una de arena. No sé, o sea... Bueno, yo te digo que simplemente que a nivel general, para no personalizar, yo creo que las instituciones del Estado pueden hacer mucho más de lo que han hecho. Sin duda. Pero también le digo, es cuestión no solo de ellos, sino también de las universidades, profesores, etcétera. Hay mucho por hacer y tenemos amigos que a veces nos salvan, que vienen de fuera. O sea, en estos momentos realmente hay gente escribiendo bien de España, más fuera que dentro. Sí, sí. Pero bueno, la guerra está ahí, bueno, y seguimos un poquito desorganizados. Yo me considero como un cabo que se ha quedado aislado en una trinchera, ¿no? Digamos, tengo de vez en cuando contacto con algunos otros, pero a distancia. No tenemos una organización, no tenemos nada. Aquí uno va a hacer la guerra por su cuenta. Y hombre, así somos menos eficaces. Pero bueno, por lo menos yo creo, por tomar una gota de optimismo, yo creo que por primera vez, o desde hace mucho tiempo, parte de los medios de comunicación y parte de las intelectuales y parte de los profesores están empezando a reaccionar. Y hoy las noticias de historia se leen las que más en los periódicos y se está empezando, bueno, a contar la historia real de España, que es que no la conocíamos, ¿no? Y se nos ha hurtado. Yo creo que ha sido un robo, un robo cultural, tanto a las generaciones pues, no sé, como por todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahí por lo menos algo existe. Hay congresos, hay tal, todavía hay ataques, evidentemente, todavía, pero ya no es una excepción. Yo creo que ya estamos en una tendencia que cada vez somos más. Y eso por lo menos a mí me abre una veta de esperanza. No, yo creo que eso se nota, o sea, uno va viendo y están apareciendo publicaciones continuamente. Probablemente como reacciona todo eso también, ¿eh? Pero y en el tema y no olvidemos que si no fuera mucho la leyenda negra, ahora mismo hay lo que tú también has insinuado, que es sobre todo desde Cataluña, que es inventarse la historia continuamente para demostrar que lo que tienen en su imaginación es una conclusión de la historia. Entonces, pues ahí, desde que acabará siendo Jesucristo un señor que nació en Montserrat, porque han puesto muchos. Entonces, claro, tú preguntas a historiadores catalanes y están alucinados de algún instituto que hay en Cataluña, de qué se dedica a hacer. Y dónde invierte el dinero y qué tipo de congresos hace, etcétera. Es decir, que es la manipulación de la historia con fines políticos. Claro, sí, digo que solo el separatismo catalán y el vasco han aprendido de los anglosajones. En el caso del vasco no es extraño, pues su bandera es una copia de la inglesa, como sabemos. Y está muy cerca. Siempre han estado muy cerca, de hecho. No, y yo siempre pues he dicho que, bueno, si ha existido en España, ¿por qué? La pregunta siempre es ¿por qué ha habido separatismo en España o nacionalismo regional en España y no en Francia, donde existe un País Vasco francés y una Cataluña del norte? Bueno, pues hay muchas razones, pero ellos estas cosas se las gastan de otra manera, que se lo digan a los políticos corsos que de vez en cuando se atreven a decir que el corso debería ser lengua vehicular. Bueno, la que les cae, ¿no? En fin, ellos son de otra manera, ¿no? Nosotros somos, como digo, más ingenuos. Y bueno, ellos, lo que es el separatismo, claramente, yo he escrito un artículo hace poco sobre la leyenda áurea del separatismo en cuestión, donde pongo, en fin, donde demuestro que todo el relato histórico, que ellos saben que es muy importante, ellos no son como nosotros, el que es separatista sabe que está en lo que está y que tiene que cambiar. Eso lo supo Pujol, por eso pidió la educación que no estaba en el Estatuto de la República, porque él lo reconoció en un seminario con el Konrad Adenauer, ¿no? Que, bueno, yo tenía que cambiar un país. Él decía, sí, tengo que cambiar un país y necesitaba la educación, no para formar ciudadanos responsables y no para crear buenos servidores públicos y tal, no, para cambiar ideológicamente y culturalmente un país, porque entonces no, el nacionalismo, como decía Cambó, ¿no? Era una cosa mísera, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que lo han conseguido. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues con estrategias de manipulación social, que están todas inventadas. O sea, las sectas, por ejemplo, consiguen lavarte el cerebro en 15 días. O sea, todo está inventado. Todo está inventado. Por lo tanto, ellos lo que hacen es aplicar herramientas que ya están muy trabadas al cabo de los siglos y que en algunos países, pues como fue en el caso de la Alemania nazi, pues incluso se puede cambiar a toda una población en un momento dado, una población que era contraria a la guerra, por cierto, y que acabó siendo muy favorable. Los mecanismos de manipulación social y cultural están todos inventados.
Lo que sorprende es que los de Madrid, como dicen Como ahí, dicen ellos, sí. no se enteren un carajo. Bueno, Yo tengo... sí, les importa un pito, parece que les importa un pito, como que no vaya con ellos, ¿no? Es como los justifican, lo buscan, entran en su discurso, compran su discurso, igual es que les compran a ellos antes para que lo compren, ¿no? Pero bueno, Sí. hay agentes culturales en todas partes, por supuesto, ¿no? Pues Pero perdona, nos tenemos que ir, que nos hemos pasado 5 minutos. Bueno, Me oye, están pues, echando, me están diciendo de de acuerdo. todo. Pero no te preocupes que habrá una opción 2. Bueno, pues Si nada, aquí si estamos. si te dejas, ¿eh? Si te Pero dejas. cuando quieras, ya sabes que no tengo ningún problema. Pues Por cierto, cita mi libro para ver si... Sí, lo citaré, lo citaré. Lo citaré cuando lo que presenten la primera parte, los varios que tienes. Pues muchas gracias, Alberto, un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Hasta luego, entonces.